Hola, buenas, soy Ibai Iglesia, vengo de Nortegas y bueno, mi idea es contaros un poco el viaje de Nortegas que hemos hecho y mi experiencia le he llamado de From Zero to Sketch, me confundiera From Zero to Scratch, cuando me di cuenta de que Scratch era cero, de 0 a 0 no podía ser posible. Nosotros vamos a Sketch y por eso rasgado así, porque vamos de cero a algo. Entonces, bueno, unas cifras, para los que no conozcáis Nortegas, bueno, unos buenos KPIs, como siempre. Trabajamos en el norte, Asturias, País Vasco, Cantabria. Tenemos 8.400 kilómetros de red de distribución. Nosotros ponemos el gas en la red que os llega a las casas, ¿vale? Tenemos más negocio, pero el negocio principal es ese. Ponemos las tuberías, las enterramos y os llega el gas a casa, ¿vale? Nuestra cuota en el mercado español es del 12%, tenemos 1.064.000 de puntos de suministro, es decir, en todo este territorio hay 1 millón y pico de personas consumiendo. Hablamos de teravatios, no teradata, ¿vale? O de teras de datos y pues hay un montón. Y luego somos 243 personas con mucho empleo indirecto, ¿vale? Tenemos mucha contrata pues construyendo y somos una empresa pequeña al fin y al cabo, ¿vale? Ahora estamos en las nuevas tecnologías, somos una empresa de infraestructura, ¿vale? No somos una empresa de datos. Y estamos con el hidrógeno, que es a futuro, y el biometano, que es a cercano, más o menos cercano. Biometano, bueno, para los que conozcáis, es uno de los negocios principales, son estas plantas. Ahí lo que se hace es se mete pues vinaza, uva, excremento, todo lo que sea así que huela fatal y de ahí se saca, se obtiene el metano que iba a salir a la atmósfera, ¿vale? Que contamina un montón y lo inyectamos como biogás. O sea, biometano se llama al final. Entonces, lo que consumimos es emisiones netas cero, que se llama. O sea, lo que se iba a emitir era muy dañino para la atmósfera, quemándolo en vuestras casas sale el CO2 al final, que es mucho menos dañino, ¿vale? Queda como cero. Y bueno, hacemos calderas centrales, tenemos, damos, aunque no es muy popular, damos gas natural a los vehículos, pero suelen ser flotas de camiones, así cosas grandes. De todo lo nuevo yo creo que va a ir como movilidad eléctrica. Luego eso es lo típico, una acera de Bilbao ahí, que en el suelo veis la cometida, pues eso es hasta donde nosotros llegamos, eso ponemos el gas hasta los portales. Luego tenemos el negocio de, bueno, hay otros negocios, este es el hidrógeno, estamos inyectando blending claro, el gas natural es contaminante. Entonces, bueno, tenemos un problema, porque ahora todo tiene que ser verde. Y nosotros intentamos hacerlo verde pues con el biometano, pero bueno, el hidrógeno es otro descarbonizador, ¿vale? Si, por ejemplo, vosotros consumís 100% de gas natural, pues 100%, ¿vale? Pero si le metemos un 20% de hidrógeno al gas natural, es un 20% menos de contaminación. Eso es nuestro trabajo también, ¿vale? Entonces, tenemos pilotos, esto es el H2 Area que está montado en Zamudio, es un prototipo real en versión pequeña de una ciudad y con componentes reales antiguos y pues lo que trata es de demostrar que somos capaces de inyectar hidrógeno, que con eso funciona todo normal. Y luego aquellos son depósitos, por ejemplo, que podéis encontrar en los municipios donde no llega la red y bueno, y eso también os lo podéis encontrar como nuestro negocio. Entonces, voy a ver un poquito de agua. Vale, esto era... Si la cola mueve al perro, el perro mueve la cola, ¿no? Y eso es un poco lo que me encontré. Yo creo que me he pasado alguna slide. Ah, vale. Esto soy yo entrando en Nortegas, ahí en 2019. Esto era SAP y Excel, tenían su batalla ya ganada. Eran los que trabajaban el dato. Y siempre había sido así. Históricamente había habido muchas batallas, había estado Business Objects, un montón de cosas. Pero bueno, se habían consolidado como los reyes de Nortegas. Esta es la gráfica de Amazon y un poco, y quería lo que decía Jeff Bezos, ¿no? Del camino diario y el camino a largo plazo. Yo lo que intentaba hacer es un camino a largo plazo. Al fin y al cabo, el día a día es complejo, sube y baja. Y lo que decía Jeff Bezos era pues que si un día baja tu cotización un 30%, no eres un 30% más tonto. Si sube, tampoco eres un 30% más listo. Entonces tenemos que ver el camino a largo plazo, ¿no? Tiene altibajos y bueno, yo me posiciono ahí en la entrada y ya veis pues que creo que el camino del día a día es complicado en estas empresas, son de infraestructura, vuelvo a repetir, y intentamos hacer lo mejor posible con un camino estratégico, ¿vale? Creo que eso es uno de los aprendizajes
es intentar mantener un camino estratégico. Para ello definimos una serie de KPIs que vienen aquí luego consolidados pues, en cultura del dato, en gobernanza. Pues ¿cuánta gente, por ejemplo, toma sus decisiones basadas en los datos? ¿Cuántos informes hay en la casa? ¿Cuántas herramientas de datos? ¿No? Un poco un medio framework que consolida una nota que en ese caso, bueno, yo ahí puse un 25% y era cuando entré. Y así como KPIs iniciales, pues era un 2%, 2 usuarios con licencia de BI, 0% de casos de uso con ROI, poca cultura analítica y 100% del dato en los hilos, ¿vale? Esto era el panorama en 2019. Y luego aquí pues ya estamos hablando de lo que os comentaba antes. Creo que es importante saber que a veces la cultura en empresas como esta de datos, de infraestructura, que no hace mucho caso tanto al dato porque no ha sido su negocio. Ellos venden, bueno, nosotros vendemos gas y en todos sus formatos. Entonces no vendemos datos. Y eso es muy importante, ¿no? La diferencia es a veces no se entiende. Yo venía de una cultura muy de datos, de empresas que lo daban todo por sentado y luego pues eso cambió. Cambió un poco aquí en Nortegas, ¿no? Y lo que pasaba era que el trabajo que me he dado cuenta que a veces la cola mueve al perro. O sea, parece que el perro mueve la cola, pero a veces moviendo la cola el perro también se mueve, ¿no? Y era el objetivo. El objetivo es desde un sitio pequeño intentar mover la empresa. O sea, que la empresa se fuese contagiando poco a poco de cómo con los datos se podían hacer cosas interesantes y nuevas formas de hacer. Entonces, pues bueno, la estrategia que yo adopté. Aunque entré en negocio al principio, pues era un poco la adopción en cascada esa, ¿no? De ir contagiando a la gente y que la gente fuese entendiendo de qué iba todo esto, ¿no? Y sacándole partido. Todos van muy contentos mientras no implica que hay que hacer más. En el momento que hay que hacer más, pues bueno, pero luego todos sabemos que todo lo que merece la pena cuesta. Entonces, estas dos cosas como no funcionan juntas, pues en estas empresas cuesta mucho entrar, ¿no? En este sentido. Y aquí yo a veces me planteo esto, ¿no? Si somos vendedores o es una realidad esto del dato, ¿no? Porque a veces cuando trabajas en una empresa te lo crees tanto que dices, joder, pues sí, las armas, me meto con las armas y ahí soy polémico, lo que queráis. Pero las armas son buenas porque hacemos protección y tal, no sé qué. Pues igual no, o sí, ¿no? Entonces, a veces te crees tanto tu discurso que acabas defendiendo tu empresa, ¿no? o tu formato. Y yo decía, bueno, pero los datos son realmente útiles, les ayudan a estos a través de los datos a mejorar el gas, a mejorar la venta del gas, a mejorar la empresa de alguna forma. Y entonces mira otros sitios, ¿no? Mira otros sitios, la fiebre del dato, todo lo que intentan captar las empresas de inteligencia artificial. Esto era la Wikipedia solo, esta esquina de aquí. Pues fijaros, ¿no? De la guerra que hay, traducción de vídeos de YouTube, se usa hasta Google Docs para metérselo a la IA. Bueno, algo parece que hay, ¿no? Luego, nuestro jefe, digo nuestro jefe porque a nosotros nos ha comprado JP Morgan, pues dentro de su comité operativo mete a un director de datos y análisis. Bueno, están focalizados. Nvidia, noticia de hace 2 días. La mayor empresa bursátil del mundo. Bueno, pues son señales, ¿no? Entonces, yo luego decía, joder, pues mediante pocas cosas realmente conseguimos hacer cosas. Por ejemplo, Nortegas con muy poquita cosa, con las lecturas, los consumos, los contratos, sabemos si a una persona se le está leyendo un contador, pero no está pagando. Y era un cruce de 3 tablas. Bueno, pues eso era valor, ¿no? Eso era valor. Entonces, los emails, tenemos un montón de emails en nuestra base de datos, ¿son de calidad? Nadie tenía ni idea, o sea, teníamos ahí millones de emails, pero nadie, joder, es que en el Excel no caben. Claro que en el Excel no caben. Entonces, el data, la tecnología también aportaba valor, ¿vale? Ha aportado en muchas cosas pequeñas y la cola se iba moviendo, ¿no? Entonces, aquí empezaron los sabores, ¿no? Empezamos a construir tartas, empezamos a construir pasteles, empezamos a construir arroces, empezamos a construir cosas con distintos sabores a través del dato, ¿no? El dato como si fuese un sabor. Y aquí surgió la creatividad del equipo. Yo entré en negocio, el equipo de expansión, entonces el equipo era muy creativo porque los vendedores siempre están intentando hacer cosas nuevas, eso es muy bueno. Y hicimos, por ejemplo, una plataforma de seguimiento comercial que no había entonces, a través del dato, llegaba a distintas fuentes, lo consolidábamos y con un data entry que compramos muy barato, pues ya teníamos un seguimiento comercial de distintas pestañas, ¿no? Eso luego acabó evolucionando en un CRM. Ahora tenemos a Dynamics, que es un CRM.
y está el dato ya gobernado. Pero hemos pasado un proceso importante, ¿no? Con altibajos para llegar a eso. Luego nos metimos en marketing digital, empezamos a captar leads online a través de Facebook, a través de Google, y todos los integrábamos, los metíamos dentro de una plataforma todo. Bueno, mezclábamos todo el dato y entonces se empezó a ver, ¿no? Dentro de la empresa como el dato organizado, bien mezclado y con tecnología servía para algo. Bebo mucho agua. Ahí se crearon data products, por ejemplo, para expansión, para el grupo de ventas relacionados con las ventas, ¿no? Los primeros data products de Nortegas. Entonces, claro, ahí vino sistemas y dijo, espera, que estáis haciendo aquí un monstruo, ¿sabes? Y estábamos haciendo un monstruo, pero bueno, conocíamos la tecnología, yo venía de un sitio tecnológico y al final montar estos sistemas, pues relativamente con el cloud es hoy en día muy asequible, ¿no? Montas una base de datos aquí, o un data lake, con un producto de Power BI barato lo enganchas y con un ETL que es coste por hora, pues lo montas todo. Entonces el sistema dijo que están montando esto aquí un champiñón, como me gusta, ¿no? Decir, que yo ahora trabajo en sistemas, ¿eh? Y efectivamente estamos montando un champiñón. Entonces dijo, vamos a internalizarlo porque tiene futuro y tal, va a valer. Entonces venga, montamos en sistemas, lo formalizamos, le llamamos con conceptos de negocio y empezamos a trabajar. La empresa ya pasa a tener un data un poco unos años más tarde, un par de años, 3, y en negocio nos subimos todos al carro, ¿no? 20 usuarios con licencia, 10% del caso de uso con ROI, poca cultura analítica todavía porque estamos los mismos haciendo lo mismo y el 10% del dato ya se incluye en el data, ¿vale? Punto interesante. Vale, pero ahora que lo tenemos, ¿quién lo usa? Este es el arma de doble filo, ¿no? El arma de doble filo es, te doy gente, haces esto, tal, no sé qué, vale, pero luego quiero resultados. Y este era el arma de doble filo, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de que habíamos montado una cosa, pero luego sigue la gente sin utilizarla. Y el problema era cultural. Ahí es cuando te das cuenta que el problema es cultural. Y dices, las mismas personas, pero distintas expectativas. Ahora queremos más cosas. Queremos que esto nos dé una vuelta de dinero de lo que estamos gastando, porque ahora es un coste para la empresa, un coste claro. Entonces nos dimos cuenta que había que desarrollar roles dentro de Nortegas y había que hacer un plan de formación de alguna forma, ¿no? Para toda la gente que se tiene que subir al carro poco a poco, ir contagiándola más. Al final es un proceso muy lento, ¿no? Hasta que, bueno, pues pasa un suceso y de repente hay un ajuste de presupuesto. Justo cuando estás en lo mejor, te dicen que, bueno, que hay que recortar, que el sistema gasta mucho, que tal, y bueno, pues hay que ajustarse un poco el cinturón y ser creativos, ¿no? Esto es una situación que pasó realmente, ¿no? Y bueno, que te pilla un poco en el bajón. Esa gráfica, ahí es cuando te tienes que centrar, yo creo, en esa visión estratégica. Te lo tienes que plantear siempre, a varios años. Y dices, bueno, pues vamos a adaptarnos ahora con los medios que tenemos a esta nueva realidad. Te das de bruces con la realidad. Al final haces las cosas, ¿no? Pero no las piensas. Tú vas andando en el camino, pero tienes que tener la guía. El camino táctico versus el estratégico. Y eso lo decía a mí un jefe mío. Yo le decía, joder, es que me paso todo el día haciendo mierdas, pero yo quiero aprender. Y él me decía, bueno, no te preocupes. Haz un 20% a la mañana de las primeras horas de la mierda y luego ya haces lo otro, ¿vale? Vale. Y es verdad, tienes que dedicar un poquito a eso, a trabajarlo el día a día y luego lo demás al camino estratégico, que es lo que te va a dar valor a largo plazo, ¿vale? Entonces aquí nos centramos en eso, pero nos hicimos una nueva pregunta. Este es el Cervino, muchos lo conocéis, que era lo que le decían a George Mallory, que fue de los primeros que intentó subir, murió. Lo encontraron años más tarde, le preguntaron, ¿por qué sube usted las montañas? Y él dijo, yo subo las montañas porque están ahí. Y es lo mismo que hacíamos en el dato. O sea, hacíamos las cosas porque las hacíamos, porque nos gustaba, porque todo el mundo las pedía. El de atención al cliente viene, ¿por qué no me metéis aquí tal? Sí, claro. El de no sé qué, ¿por qué no hacéis esto? Sí, pero no nos lo cuestionábamos, ¿no? Y eso es algo, la nueva pregunta que pasó a ser la realidad de Nortegas, y era que todo tiene que ir con un business case. O sea, todo tiene que tener un retorno de inversión. Si tú no demuestras que lo que haces tiene un retorno, a no ser de que sea algo regulatorio, que lo tienes que hacer por regulación, pues ya no lo hacemos, ¿no? Es una nueva realidad, pero sobrevive lo más fuerte, ¿no? Así como otras herramientas se quedaron paradas, el data siguió sobreviviendo. ¿Por qué? Porque con muy poco esfuerzo y con unas herramientas buenas se pueden hacer grandes cosas. Solo que necesitas que la gente desarrolle ese pensamiento un poco analítico. Y cuantos más lo desarrollen, pues más
más le ibas a sacar, más chispas. Al final el dato ya estaba ahí metido, ¿no? Lo habíamos ido metiendo porque habíamos estado escalando continuamente las montañas, pero no nos habíamos cuestionado nada. Y en eso estamos más o menos hoy en día, ¿no? Intentando dilucidar cómo marcar ese nuevo paso. Al final, dentro de Nortegas tenemos nuevos horizontes, tenemos el biometano y los smart meters, que son los contadores digitales que nos vienen. Estos contadores digitales son distintos de los de luz, por eso es nuevo, porque no pueden ir conectados a la electricidad para que no exploten, básicamente, porque la electricidad pueden ir conectados porque pasa la electricidad, pero nosotros tenemos que ir con pila y con radio. Entonces, bueno, son nuevos horizontes, viene mucho dato, vienen todas las plantas de biometano que estamos construyendo, se planea hacer muchas, entre 30 y 60, y luego aquí pues tenemos el reto del data governance, los data owners y la formación, marcadas como próximos pasos, ¿no? Creemos que es lo que puede dar un salto cuantitativo, sobre todo en términos de inteligencia artificial. Y en ese sentido hemos hecho alguna prueba también en cuanto a inteligencia artificial. Por ejemplo, este producto está hecho con Streamlit. Lo único que hace es, se le explica al producto qué tablas tiene el data. O sea, intentamos siempre simplificar que los usuarios consigan su dato. En este caso, si tú le explicas a la inteligencia artificial tu modelo, si está gobernado, lo entiende. Si tú le dices que te genere SQL, te devuelve SQL. Hasta ahí hemos llegado muchos. Claro, si luego lo ejecutas contra la base de datos, te devuelve los resultados. Entonces, si lo automatizas, más o menos, lo hemos conseguido así, ¿no? Entonces tú le preguntas, oye, dime las instalaciones de Baracaldo y su consumo en 2023. Pues te lanza un chorro de SQL, que para el usuario es transparente, se lo explica cómo lo está haciendo y luego le da el resultado. Yo creo que esto es muy potente, ¿vale? Porque las empresas de infraestructura no tienen especialistas en datos, pero sí entienden el negocio y el dato. Si la IA les simplifica ese camino, creo que es uno de nuestros aliados. En nuestro camino ya nos hemos marcado aquí, terminando ya y cerrando, pues eso, cómo estamos hoy en día, cómo hemos pasado por todo este camino, que lo he contado así muy brevemente, pues a 65 usuarios con licencia hoy en día, que somos 200 y pico, de los cuales muchos trabajan en campo, no van a tener nunca. 90% del caso es de uso de ROI, porque lo demás es regulatorio. Algo de cultura analítica, porque ya la gente se empieza a interesar. Y el 60% del dato podemos decir que está en el data. ¿Qué nos hemos planteado? Pues data owners, modelo más corporativo, diseño de modelos ya departamentales, diseño de una arquitectura seguramente mejorada porque pasamos a los smart meters y las plantas de biometano, crear foros colaborativos, formación de los usuarios en base a los roles que hayan adquirido. Si soy un data owner, tendré que tener una formación de data owner específicas, ¿no? Y pues eso, todo el tema del gobierno, sobre todo, y luego innovación, trabajar con la IA y la calidad también. También la calidad. Estamos trabajando con algún producto de gobierno del dato para ello. Pero esto en modo test. Estamos viendo que es una cantidad de trabajo pues terrible, ¿no? Todo esto. Y hasta aquí. Esto es lo que me ha dado tiempo a preparar. Este es el Cervino vasco que llaman. También para que, como decía en estos vídeos cuando estoy haciendo scrolling ahí en el móvil, ¿no? Que sale siempre detrás de una montaña hay otra montaña, ¿no? Entonces, pues bueno, que sigáis trabajando y que seguro que llegamos a alguna parte. Si no, divertirse por el camino. Ahí os dejo mi enlace, si me queréis contactar, y gracias. Es que ricasco.